Muy buenas tardes. Quería iniciar esta charla con una pregunta para todos ustedes. ¿Pueden imaginar un color nuevo? Esta es una pregunta que me he hecho muchas veces en mi vida junto con otras, pero lamento decirles que es imposible. Esto se debe a que el humano solo puede imaginar o pensar en cosas que ya ha visto, y los colores ya los hemos visto casi todos en nuestras vidas. Pero igual esto me lleva a otra pregunta muy importante, y es ¿qué sí podemos crear? ¿Qué sí podemos imaginar en nuestra mente? El humano tiene muchas ideas diferentes. Podemos crear muchísimas cosas diferentes, podemos solucionar muchos problemas. El primer invento que se considera netamente humano es la rueda, que llevó un cambio tecnológico, llevó a la unión de tribus, al comercio, llevó a una sociedad más grande. Luego también podemos pensar en cosas como una bomba atómica, como una meta que hemos llegado como humanos, como ver los avances que hemos llegado en nuestras innovaciones y creaciones como humanidad. Pero igual todo esto me lleva a otra pregunta, y es ¿cómo llegamos con estas ideas tan increíbles? ¿Cómo alguien descubrió la rueda? ¿Cómo alguien creó una bomba atómica? Y esto me lleva a la pregunta de cómo pensamos los humanos. Un humano puede pensar de muchas maneras diferentes. Podemos analizar nuestros alrededores, podemos mirar nuestro propio cuerpo, el de otros seres vivos, podemos mirar cómo interactuamos con otros humanos, podemos pensar incluso mitológicamente, pensando en historias, fantasías, entre otras cosas. Pero igual, todas estas formas diferentes de pensar que nos llevan a resultados diferentes, siempre tienen algo en común con una metodología que es muy importante para la historia humana, que se ha utilizado desde las épocas prehistóricas hasta esta época moderna, y esta es la biomímica. La biomímica, como lo dice su nombre, es muy simple. Bio, de biología, naturaleza, lo natural del mundo, y mímica, de la palabra mímesis, que significa copiar, imitar una cosa. Esto significa copiar a la naturaleza. Copiar a la naturaleza se puede hacer de muchas maneras. Podemos copiar un ser vivo en específico, podemos copiar la naturaleza en sí, podemos copiar procesos, podemos copiar cualquier cosa que sea inherentemente natural. Esto fue una metodología que se volvió mucho más popular en este último siglo gracias a ella, Janine Benyus. Ella es una de las grandes mentes que ayuda a proliferar más esta forma de pensamiento, ya que hace conferencias, exposiciones, donde le dice a muchos futuros científicos y a varios que ya están bastante avanzados en sus áreas, cómo usar la biomímica en sus áreas, cómo es importante para nuestro mundo. Y esto es también algo que yo les quiero comunicar el día de hoy. La biomímica es bastante simple. Digamos que queremos hacer el vehículo más rápido del mundo. Entonces vamos a mirar los animales más rápidos del mundo. Luego de mirarlos, tenemos que analizar sus características. ¿Qué los hace ser tan rápidos? ¿Por qué los otros animales no son tan rápidos como ellos? Después de identificar todas estas características y funciones que los hace tan especiales, podemos copiarlos y aplicarlos en nuestros vehículos. En este caso, el McLaren P1 fue inspirado en el guepardo, el animal más rápido de todo el mundo. Tanto en estética como en funcionalidad, este carro tiene algunas cosas prestadas del guepardo. Y es que la biomímica también puede ser usada incluso estéticamente. Como lo dice la propia Janine Benyus, ella tiene una historia muy bonita con esto. Y es que cuando ella era más joven y vivía con sus padres, ellos tenían unos vecinos, y esos vecinos tenían un hijo de alrededor de 8 años. Este la venía y visitaba de vez en cuando, y él siempre le preguntaba muchas cosas, él era un niño muy curioso. Y un día, él llegó y le preguntó a ella, ¿cuándo construiste ese panal de abejas en tu jardín? Ella pues no tenía ni idea de lo que estaba hablando, entonces fueron y miraron. Luego de mirar que un panal de abejas que había crecido en su jardín en unos árboles, ella comprendió un poco, porque el niño habría preguntado esta pregunta pues tan extraña, ¿no? Y es que él pensaba que algo tan complejo, algo con tantas funcionalidades, no creía que las abejitas, que son todas chiquiticas, pudieran construir algo así, pudieran pensar cómo todas las funcionalidades, digamos, la de tener miel, producir hijos, etcétera, pudieran pensar esas abejitas que son tan chiquiticas y uno no pensaría que tuvieran ese nivel de inteligencia. Esto llevó a Janine a pensar en varias funciones de la biomímica. Cómo es un mundo tan complejo en la naturaleza, cómo después de toda la evolución, la adaptación, se logró a ese nivel de complejidad que los humanos a veces no podemos ni pensar ni comprender. Y es que el propio Immanuel Kant, un gran filósofo y pensador, dijo: un observador de la naturaleza finalmente ama los objetos que al principio repugnaba a sus sentidos cuando descubre la gran finalidad de su organización y su consideración recrea su razón.
Esta frase viene de La crítica a la razón pura, un libro de Immanuel Kant. En este, él explica muchas cosas de su forma de pensamiento, pero también explica un poco de cómo apreciar la belleza y la estética. Apreciar la belleza y la estética de la naturaleza es algo un poco difícil, porque hay que entender el bien mayor, la finalidad total. Por ejemplo, en un ecosistema hay muchos seres vivos que interactúan entre ellos. Y para entender en verdad ese mundo tan caótico y desorganizado, tenemos que entender la finalidad, cómo cada organismo se interactúa con otro y lograr una belleza que no se logra en ninguna otra parte. Jan Ingenius luego escribió este libro, Inspiration e Innovation, Inspired by Nature, en 1997, donde explica las bases de la biomímica y cómo aplicarla en diferentes áreas, especialmente en la ingeniería, arquitectura, entre otras. En este explica una clave razón de por qué la biomímica es mejor metodología que otras. Entonces, otras metodologías pueden tener un problema y tienen que hacer una fase de diseño, una fase de planeación. Tienen que hacer una fase de prueba y error, donde tengo muchas ideas y las pruebo una por una. En vez de la biomímica, yo tengo un problema. Quiero construir el carro más rápido del mundo. Entonces yo busco la solución directamente. ¿Qué es lo más rápido que hay? Y lo intento copiar. Después de un poco de análisis, que no es tan complicado, se puede lograr esas funcionalidades que tiene la naturaleza dentro de nuestra tecnología. Esto es lo que hace fácil la biomímica, la hace mucho menos tediosa que muchas otras metodologías y en su gran parte la hace eco-friendly, que sea más sostenible con la propia naturaleza, no afecte negativamente a ella. Jan Ingenius explica 3 formas que podemos usar la biomímica. La primera es copiar la forma directamente. Copiar la forma es más un sentido literal de la palabra imitar, digamos. Entonces, si yo tengo un árbol, yo puedo copiar la forma del árbol y construirme una casa. Esa casa va a tener características que tiene el árbol, tales como resistir terremotos, huracanes, casi cualquier desastre natural, ya que el propio árbol se ha adaptado a lo largo de la historia para sobrevivir estos desastres. Todo esto de copiar la forma, ya sea estructura, ya sea características, entre otras cosas, es una de las partes principales y casi la más básica dentro de la biomímica. Un ejemplo muy importante de este siglo es la pintura que se limpia sola. La pintura que se limpia sola se llama Stockhorn Lotussan, que fue creada por Intelligent Technology. Esta pintura tiene una característica muy especial y es que se puede limpiar sola. Esto lo hace con la propia lluvia que cae la propia agua que cae de la lluvia o con cualquier agua que nosotros le echemos. Esto es debido a que copia la forma que tiene la hoja de loto. La hoja de loto es un ser vivo muy especial, porque aunque viva en el agua, es totalmente súper hidrofóbica. Lo que quiere decir que es casi imposible que el agua se adhiera a la superficie, sea absorbida. Entonces, al copiar estas pequeñas formas que tiene microscópicamente a la pintura, hacemos que la pintura nunca absorba agua, ni tampoco gérmenes, ni suciedad. Entonces, cuando el agua cae encima, se lleva toda la suciedad y gérmenes y limpia totalmente la pintura. Esto también se está aplicando en textiles y otros recubrimientos. El segundo ejemplo que les tengo para decirles la forma es el tren de Shinkansen. Este es un tren bala en Japón que fue creado por el ingeniero Eiji Nakatsu. En 1997 se aplicó esta modificación con la biomímica. Esta modificación fue muy importante para el mundo de la biomímica porque fue la primera aplicación que se aplicó por un gobierno y que dio un impacto muy grande. Y es que este tren bala tenía un gran problema en su época. Y cuando salía de los túneles tenía tanta velocidad y tanta presión del aire que hacía un gran sonido, un boom sónico en los alrededores. Y pues molestaba a todos los pueblos cercanos que estaban alrededor de los túneles. Para solucionar esto, los científicos, los ingenieros, miraron a el rey pescador. El rey pescador es un ave que tiene la capacidad de ir del medio del aire al agua sin causar ningún cambio en el propio agua. Esto lo hace para que ni siquiera los peces se alerten de que él está viniendo y él pueda ver claramente dónde está su presa. Lo que hicieron los ingenieros fue copiar esta forma que tiene en el pico el ave en el tren y lograron resolver su problema, además de aumentar un 15% la eficiencia de todo el tren bala. La segunda manera que Jan Ingenius dice que podemos usar la biomímica es copiando los procesos. Un proceso puede ser tanto químico como físico o una mezcla de ambos. Todos estos tipos de procesos, aunque pueden ser muy variados, pueden ser copiados de varias maneras, casi muy innovadoras, según como lo quieras ver.
uno que me pareció muy importante y que no parecía obvio a primera vista sería el de los softwares de los carros autónomos. Los carros autónomos hoy en día se comunican entre ellos para saber dónde hay tráfico, para saber dónde hay otros carros, accidentes, etc. Todo el tipo de información que necesitaría un carro hoy en día. Los ingenieros electrónicos y de software que desarrollaron este programa en Polaroid Consulting se basaron en las hormigas. Cómo las hormigas se comunican entre ellas. Las hormigas tienen una forma muy especial de comunicarse, ya sea para encontrar comida, para expandir su colonia, para guiarse entre sí. Estas formas de comunicarse, basadas en varios procesos, fueron copiadas en estos softwares de los carros autónomos y son aplicadas hoy en día en varios de los carros autónomos que hay en otros países, principalmente en Europa. La tercera manera que dice Janine Benyus que podemos usar la biomímica es copiando un ecosistema. Un ecosistema es algo muy grande. Como ya les expliqué antes, en un ecosistema viven muchos tipos de seres vivos, conviven entre ellos, cambian energía y tienen una interacción especial con cada uno de los seres vivos que hay. Entonces, copiar la naturaleza copiando ecosistemas puede ser algo un poco complicado, puede ser una tarea muy grande y tediosa, pero también se puede hacer en escalas más pequeñas. Por ejemplo, este es el Mobius Project, hecho por Iguana Architects, donde se planea introducirlo a ciudades altamente pobladas como New York. Este edificio tiene la característica especial de que produce comida. Aquí se crece alimento natural. Y lo que lo hace realmente especial es que este edificio toma todos los desechos que hay en los alrededores de zonas urbanas y los convierte en composta. Esta composta luego alimenta a los cultivos y produce comida. Esto soluciona varios problemas, principalmente el del manejo de desechos, que en las grandes ciudades es uno de los principales problemas, que daña ecosistemas cercanos y a los alrededores de todas las ciudades. Entonces, con esto podemos manejar todos esos desechos y, como lo haría la propia naturaleza con los desechos de los animales, los convierte en nutrientes para las plantas, lo convierte en la energía que necesitaría otro ser vivo para crecer. Y es que nosotros como humanos a veces desechamos cosas que nosotros mismos tenemos una frase, y es que la basura de uno es el tesoro para otro. En la naturaleza eso es lo más común. Todos los desechos que tiene un animal pueden ser utilizados por otros seres vivos, tanto hongos como plantas. Otra forma de copiar los ecosistemas es con la economía circular. Yo me imagino que cada uno de ustedes, cuando estaban en primaria, en la clase de ciencias naturales, vieron la cadena alimenticia. La cadena alimenticia es cuando tenemos como el ciclo de energía que está dentro de un ecosistema o de propia naturaleza. Entonces es bastante simple. Las plantas toman energía del sol y los nutrientes del suelo y crecen. Luego el herbívoro se puede comer a la planta y gana nutrientes y energía. Luego el carnívoro se puede comer al herbívoro y gana esos nutrientes y energía. Y luego cuando el carnívoro o el herbívoro muere, o cuando estos tienen cualquier cantidad de desechos, los hongos o todos los seres vivos de esa índole pueden aprovechar esta energía y reutilizarla y devolverla a la tierra como nutrientes, volviendo de nuevo al ciclo donde se aprovecha por las plantas. Esto es una cadena alimenticia, casi un ciclo sin fin, donde se aprovecha cada pequeña parte de energía que tiene un ser vivo. Y es que en el planeta Tierra nosotros utilizamos la misma energía que utilizaban los dinosaurios. Toda la energía se recicla una y otra vez entre seres vivos y entre objetos. Y esto se basa en la economía circular, que fue propuesta por la Comisión Europea este mismo año, donde se planea usar un producto totalmente, ya sea una botella de plástico con agua, hasta que este ya no sea más, no sirva más y se pueda reciclar. Entonces se hace una planeación de qué se puede hacer con esa materia sobrante y convertirlo en otro producto. Ese producto vuelve a ese ciclo de usarlo totalmente y convertirlo en otro producto. Esta idea de economía circular es conservar esa misma energía hasta que ya no haya más desechos o el mismo producto se pueda circular una y otra vez. Pero esto es muy importante para el cambio climático hoy en día. El cambio climático es uno de los principales problemas que tenemos como seres humanos y como sociedad. Y es que la biomímica se resalta mucho en el desarrollo de energías renovables. Las energías renovables es la misma naturaleza dándonos cosas. Imagínense las energías renovables tales como el sol, como la solar, como la del viento, como la marítima. Todo esto son los fenómenos naturales aprovechados y convertidos en energía eléctrica.
La bioquímica es muy buena usando esto porque los propios animales utilizan esto. Todos los seres vivos de alguna manera están aprovechando las propias energías que les da la naturaleza. Unos ejemplos que les quería dar son de una mariposa y una ballena. Una mariposa tiene una característica muy especial y que no se había descubierto hasta hace poco, y es que puede absorber más luz gracias a sus colores llamativos que cualquier otro animal. Esto fue copiado en los paneles solares de hoy en día. Los paneles solares utilizan macroscópicamente estos patrones de colores que tienen las mariposas y logran absorber un 30% más de luz que lo harían con materiales como la silicona. Esto es un gran avance, ya que cada paso que demos más a que estas energías renovables sean más viables, sean más comunes, estamos combatiendo más al cambio climático, que su principal causa son las energías fósiles, energías que no van con lo natural, no son procesos naturales que ocurren. En vez, estas energías renovables son cosas que van totalmente afines con la naturaleza. El segundo que les tengo es con unas hélices, unas turbinas de viento, donde se copia un tipo de forma que tienen unas ballenas en sus alas, en sus aletas. Esto es para que se aproveche más la energía del viento. Esto aumenta la eficiencia de la turbina hasta en un 10%, lo cual ya es bastante considerable, ya que si volvemos las turbinas de viento más eficientes, podemos usarlas en varios lugares, ya que el principal problema con las turbinas de viento son las velocidades del viento. Donde tenemos menores velocidades del viento, no se puede usar un tipo de turbinas de viento, pero mientras más eficientes son y mientras menos velocidad necesiten, se pueden usar en variedades de lugares en muchas partes. Hablando de todo esto, puede que la mayoría de ejemplos sean tanto de arquitectura, ingeniería o de áreas similares, pero en verdad la bioquímica puede ser usada de muchas maneras. Yo les quería hablar de unas cuantas áreas donde siento que la bioquímica puede resaltar. Una de ellas, un economista llamado Henrik Valor, él aplica la bioquímica en cada uno de sus negocios. Él tiene muchos negocios y en este momento es un millonario. Y él aplica una filosofía que tiene la bioquímica, y es: si un árbol puede convertir una tierra árida y sin vida en una con mucha vida, llena de nutrientes, llena de cosas, ¿por qué yo no puedo hacer eso mismo en mi invertimiento, en manejar a mi equipo, en cosas así? Entonces él mira cómo pensaría la naturaleza, cómo pensaría un ser vivo que utiliza los mínimos recursos para obtener el mayor beneficio. Así él invierte. También hay empresas donde se crean líderes naturales, unos líderes que se pueden adaptar como la misma naturaleza, que evolucionan según cada problema que se les enfrente. Esta también es la idea de la naturaleza, de adaptarse, evolucionar. Y es que así es como la naturaleza encuentra soluciones a los problemas. Es un proceso muy largo, pero que nosotros no tenemos que hacer. La naturaleza ya lo hizo por nosotros a lo largo de la historia. Y es que, como dijo Jan Ingenius, y como quiero cerrar esta charla, después de 3.800 de años de investigación y desarrollo, los fracasos son fósiles. Y lo que nos rodea es el secreto de nuestra supervivencia. Gracias.